Eh, Buenas tardes, Lucía y Carlos, ¿qué tal? Buenas, sí. Encantado de teneros por aquí y muchas gracias por habernos dado este minutico de vosotros. Nos presentamos. Me llamo Adam y yo me llamo Abraham. Somos los partícipes y formadores de técnica de salud. Nos dedicamos al entrenamiento online de personas con patología y yo creo que los que estamos aquí de eso entendemos un poquito, ¿verdad? Sí. Pues nada, lo primero, quisiéramos un poco de contexto, un poco de presentación. Típico de quiénes sois, qué hacéis, a qué os dedicáis y de dónde venís, ¿no? Contadme un Muy poco, bien. empezamos si os parece, Lucía, por ejemplo. Vale, pues soy Lucía Martínez. Soy muchas cosas, pero así resumidamente soy autónoma del mundo de la comunicación y del marketing. Además tengo una empresa ahora que acaba de iniciarse que se llama Avanza, del mundo del fitness. Y además soy concejal del Ayuntamiento de Mura. Y me encanta el deporte, me encanta mi pueblo y creo que eso es lo más resumido que puedo, porque si no ya. Qué bueno. Carlos. Yo soy Carlos Lozano, soy jefe de tráfico de segunda, para que nos entendamos, jefe logístico en empresas de envío y paquetería. Resido aquí en Mula, con esta pedazo de mujer. Y en el ámbito deportivo, pues frecuento gimnasio durante 23 años practicando culturismo natural. Qué bueno, qué bueno. Contadme un poquito porque si ahora mismo estamos aquí es porque ambos dos habéis tenido trabas a nivel, bueno, vamos a decir patológico, vamos a llamarlo de esa manera, en vuestra historia y no solo lo habéis superado, sino que habéis seguido adelante con vuestra carrera a nivel competitivo. Ambos dos competís en culturismo, habéis competido. Contadme un poco, Lucía, cuéntame qué, qué ha sido en tu vida ese gran problema, esa gran patología que has superado, cómo te ha afectado. Bien, pues por quien no me conozca, a los 22 años tuve un diagnóstico de cáncer en la zona del cervix y entonces extirparon toda la zona del tumor y empecé con tratamiento de quimioterapia y demás. Son tratamientos que a nivel físico, aparte de lo hormonal, que es una cosa pues donde ya entramos en otra fase anticipada como unos 50 años, porque a esa edad es la reproductiva y pasamos a la edad no reproductiva. Entonces hubieron muchos cambios hormonales y demás con todo lo que se desencadena fisiológicamente y fue una etapa, porque además quimioterapia y demás, donde yo ya venía de hacer deporte, ya era monitora de gimnasio como algo donde pues pasaban unas perrillas, porque además estaba estudiando en aquel entonces empresariales y fue como un shock, acababa la carrera y ahora ¿qué hago? Pues bueno, una reinvención. Lo que pasa es que en todo ese término hubo mucho dolor por las operaciones, las cicatrices, la vuelta puesta de nuevo en marcha y el deporte fue clave, la alimentación fue clave, el sentirme otra vez ágil, más fuerte y el problema vino a los 6 años cuando tuve bueno, hubieron muchos periodos. También hubo un problema ahí con el pulmón, que faltó un poco, tuvimos que hacer un corte pero bueno, en la última etapa ya entrábamos con un ensayo y a mí siempre me había gustado el mundo del fitness, me había llamado mucho el mundo del culturismo, entonces no conocía nada. Creo que si me lo llegan a contar, eh, no sé si hubiera pasado por todo eso, porque es mucho más difícil de lo que cuenta, es mucho más sacrificado de lo que parece, siempre cuando no estás aplicando el conocimiento y la ciencia. ¿Qué quiere decir? Que hay que desmitificarse y hay que ir a la base segura, pilares sólidos y a partir de ahí construir. Y eso es alimentación, es entreno, es tiempo, no es magia, no es suplemento, no es, o sea, y ya con una vez que cogí la base, todo ha ido muy bien, llevamos ya 6 años en esa base, quitando mitos y quedándonos con la esencia, lo bueno, lo que funciona. Sí que hemos pasado por etapas muy difíciles porque cuando no tienes conocimiento y tienes que sacar las cosas es un poco difícil. Y lo que más me ha gustado de todo esto es el empoderamiento que tengo ahora sobre que no tengo ningún miedo cuando voy a comer un plato de comida, que no tengo ningún miedo cuando voy a entrenar, si no entreno, que sé lo importante que es dormir, que sé lo que importante que es no entrenar y que todo eso sí que llega a ser compatible cuando te lo tomas sin prisa y bueno, pues es un camino muy bonito que ahora sí que lo estamos disfrutando. La primera vez que competí
mi objetivo era llegar a la meta, ahora nunca sería ese. Ahora mi objetivo es disfrutar del camino. Ya, bueno, dirías que en esa recuperación que tuviste, quizá ahora mismo estarías donde estás sin ese entrenamiento, sin ese proceso fitness. Quizás si no hubiera estado Carlos en mi camino no hubiera llegado, porque él me daba mucha tierra y mucho suelo. Y desde luego si hubiera llegado, porque soy una persona muy capaz, no lo hubiera llevado tan bien, porque en los momentos de bajona él estaba ahí, en los momentos de no verme él estaba ahí, y creo que de hecho no me han salido competiciones, posibilidad de competir, y bueno, era como, bueno, lo voy a valorar, pero cuando baje del escenario está mi pareja allí conmigo, no está como lo ve. Para mí él ha sido un factor muy importante que además me ha enseñado muy bien a entrenar, a tirar fuerte, a meterle intensidad, a no tenerle miedo a levantar pesos muy pesados. Y ha sido súper, súper importante y eso se lo tengo que reconocer porque de hecho cuando estás muy baja de calorías, cuando estás, puedes estar muy desquiciada y yo sé que se han dado algunas rabietas mías que no, que no, o sea, y eso dicen no tiene ningún sentido, pero es que cualquier deporte en un momento de élite, cualquier profesión en un momento de élite, realmente es muy sacrificada, requiere de muchas horas. Y la persona que te quiere, si está al lado y te quiere de verdad, lo disfruta contigo, pero también aprende contigo. Y de hecho, él ahora también es culturista, así que algo hemos hecho para bien o para mal. Para ver, ¿no? ¿Cómo, Carlos, cuéntame un poquito? Increíble, Lucía, una historia de superación brutal. Cuéntame un poco, Carlos, ¿qué te pasó en tu proceso? ¿Cuál fue esa traba, esa patología y tal? ¿Y cómo la llevaste? Bueno, mi patología, si no recuerdo mal, empezó con 19 años, ¿vale? Yo empecé con 16 a entrenar. Lo típico que en aquellos tiempos, pues bueno, pues todo el mundo quiere estar grande y nadie sabe cómo hacerlo y te fijas lo primero que va saliendo por internet, que bueno, internet había muy poca información, entonces pues al final pues sigues pues a los influencers de aquella época que veías en YouTube realmente. Pero claro, esos influencers realmente tú no sabes que no son culturistas naturales. Entonces, claro, tú queréis igual que ellos, que es ir más allá, pero claro, el desconocimiento hace que te puedas lesionar. Y eso fue lo que me pasó a mí. A los 19, pues haciendo dominadas, pues me creé una hernia en el cuello. ¿Y qué se me ocurrió hacer? Pues seguir entrenando día tras día, otro y otro, aunque tuviera ese agravio en el cuello. Eso es lo que hizo que se agravara muchísimo más. Pero claro, yo no sabía realmente que era una lesión importante. Por lo tanto, cuando empezaron a inspeccionar, pues sacaron que era una hernia bastante importante y que lo típico antiguo es no sigas yendo al gimnasio, que esto no te conviene, Claro. esto, lo otro y demás, que no debería estar haciendo eso. Pero sinceramente, a mí me hace gracia porque no podía entrenar, pero sí podía trabajar. Entonces, Muy irónico, sí. sí, exactamente. Es algo muy, muy gracioso. Y yo decía, digo, pues si puedo trabajar, puedo entrenar. Entonces, claro, al final ni debería trabajar ni debería entrenar. Debería tener un reposo y eso ya un tratamiento que no se me hizo porque al final, antiguamente, pues los procesos eran muy lentos y se desconocían mucho. Total, que al final, pues con el cabo de los años, pues al final ahora tengo 3 hernias. O sea, y entonces, pues bueno, yo igualmente pues lo he ido llevando como he podido, informándome como he podido y lo que sí os puedo decir que de estar informándome mucho y de estar entrenando moderadamente para el tema de mi cuello, informándome, o sea, al final me ha hecho que me lesione menos. ¿Por qué? Porque la zona hay que tratarla con profesionales y a la vez pues también te aconseja lo típico que he dicho antes, que no entrenes, que no hagas ciertas cosas, pero al final es lo contrario. El cuerpo hay que moverlo, hay que reforzarlo, hay que darle pan a esa zona, pero de una manera profesional y poco a poco, pues, al final puedo seguir entrenando. De hecho, si no solo sigo entrenando, levanto los mayores pesos que he levantado nunca. No, qué bueno, qué bueno. Gran reflexiones. Entonces, simplemente para cerrar este contexto, diríais, os pregunto de forma global a ambos dos, que todo ese camino que habéis llevado con patologías que a nivel social tienen miedo, ¿no? Una hernia, un cáncer, son de las que más miedo producen en la sociedad. Diríais que el hecho de ser unas personas que son deportistas, que no solo eso, sino que indagan, que se informan, os ha hecho recuperar.
os ha hecho superarlo, o si no superarlo, de mejor manera. Sí, Sin duda. Sí. Qué bueno. totalmente. De hecho, fue como prioritario. O sea, acudía a los mejores médicos, a los que mejores que saben, porque para nosotros es muy importante lo que es el tema del deporte y la salud. Para mí es súper importante y gracias a recorrer todos esos profesionales, saber, leer, o sea, como digo, es que ahora puedo entrenar más, puedo levantar más peso y sé perfectamente que si hubiera hecho caso a ciertas personas antiguamente, pues estaría a lo mejor posiblemente una silla de ruedas. Nos habéis hablado de muchos logros, has hablado de logros competitivos y un camino duro a nivel de alto rendimiento de élite deportivo, y tú nos has comentado que a nivel de pesos estás levantando con esas hernias que tienes más que nunca. Entonces, si te parece bien, empezamos con Lucía. Lucía, cuéntanos un poco ese proceso competitivo. Bien, pues el proceso competitivo tiene diferentes fases. Tiene una fase de recomposición, de vuelta a la actividad que la llevábamos nosotros. Fue el momento de la pandemia, entonces montamos un rack en casa. Oh. Sí, y entonces ahí empezamos, pues poquito a poco. La vecina nunca se quejó, o sea que tampoco debíamos de hacer mucho ruido, pero muy bien, y ahí empezamos a tirar, a empezar a entrenar, a empezar a aplicar conocimientos. Ya conocía el mundo del culturismo natural, conocía a Morosi, al que le debo muchísimo en este proceso, porque tenía metodología, tenía carencias, tenía conceptos que... O sea, te refieres a Morosi de la Escuela de Culturismo Natural. Sí, vale, claro. Correcto. Wow. Yo ya le seguía porque cuando el primer inciso que tengo de competencia es previa a la metástasis que encuentran en la columna. De hecho, ya llevaba una preparación de 8 meses. Pero todavía era 2018 y todavía no se había realizado el primer campeonato de culturismo natural en España. Ese año quería prepararme para el primer campeonato, pero tuve una inflamación en la pierna que fue el detonante. Recuerdo que estaba en Benidorm y estaba andando y me vine a la risaca y me encontraron una trombosis, tuve una embolia pulmonar. Y en ese momento supe que había vuelto la enfermedad porque se estaba espesando la sangre a raíz de las sustancias que soltaba el cáncer a la sangre. Entonces hospitalicé, obviamente ya no había competencia, ya no había nada, pero eso se quedó latente en el sentido de, bueno, pues cuando acabe todo esto ya veremos. Joder, siempre ese pensamiento de para adelante. Siempre. Cuando ya soluciones, o sea, te sale un incendio y tú lo vas a apagar. Es que me parece algo imprescindible en la vida. Claro, el problema era que cuando tú te tienes que dedicar mucho tiempo a una preparación, el hecho de que te pasen cosas de esas incendiarias, donde tienes que dejarlo todo, centrarte en eso y la preparación deja después, sí que es verdad que en ese momento para mí fue muy desilusionante. Tenía entonces 28 años. Ya me había hecho la primera remontada 6 años antes y ahora que estaba en el momento prime, otra vez. Y a nivel mental fue muy duro, fue un momento muy, muy duro. Vuelvo a perder el pelo, que ya llevaba una melena estupenda, todo. Ahí no conocía a Carlos todavía. Estaba estudiando en ese momento el tercer máster en comunicación digital. Déjalo porque es que no puedes atenderlo ahora. Bueno, pues muchos cambios, muchas adaptaciones para dedicarme en plan a lo importante. En ese momento, recuperación. No había tratamiento, no había esperanza. A esperarme un año o un mes y medio a que llegara una cosa de Estados Unidos que podía ser un ensayo, no se había probado y de repente mi cuerpo pasó de ser algo que estaba preparando físicamente como una persona sana a ser algo que estaba experimentando con un laboratorio de Estados Unidos que no conocía. Y fue como en plan, bueno, pues me voy a fiar mucho de los médicos. Lo que pasa es que yo en ese momento ya sí que sabía que cuando pasara la primera fase mala, todo lo demás no dependía de los médicos, sino dependía de mí, de cuál era mi alimentación, de los entrenamientos que realizara, de todo, porque ya lo había hecho una vez y sabía que
La quimioterapia, o sea, todo el tema de sarcopenia, la toxicidad, la inflamación, todo eso se puede perfectamente con alimentación, con deporte y demás Claro. llevar a este estado. Ese es el punto. Ese es Claro, totalmente. entonces ahí Efectivamente. tenía como mucho focus. Sí que es verdad que hubo una época cuando él me conoce, porque yo tuve como... O sea, él me conoce y mis piernas, realmente mi porcentaje graso, aunque mi diámetro fuera el mismo, el porcentaje graso era muy elevado, porque se me había caído el músculo, se me había comido literalmente, en ese momento no podía entrenar, tampoco llevaba la alimentación tan ajustada en esos momentos, habían procesos inflamatorios y por otra parte no sabía si iba a vivir, así que tampoco me iba a poner a decir, oye, Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Claro. Y aquí estamos. No digas eso en voz alta, que a este se le ha caído el ojo azul. Se le ha caído el corazón, tú. no, y bien, ¿no? Bueno, cuando llevaba ya un poco tiempo aparece Carlos. Yo tenía mucho miedo porque en ese momento, cuando trabajáis con personas, que vosotros trabajáis mucho con personas de patología, os dais cuenta que la mucha barrera es mental. Claro. Y somos los primeros que no nos permitimos querernos. Porque él, por ejemplo, vino a quererme, o sea, vino en plan, ¡ay, quiero quererte! Y yo como en plan, ¡que no me quieras! ¡Que no quiero que me quieras! ¿Qué te ha dicho? Claro, entonces ya, porque no le dejaba a él asumir el rol que tenía que asumir de que era su responsabilidad saber si quería estar con una persona que él me veía todos los dones. Y yo me veía y decía yo, pero ¿dónde vamos? Esto no tiene ninguna salida, ¿no? Claro, pero ahí, No le ahí permitía. el trabajo mental tuyo de entender que la decisión de que era suya. Exacto. Y sí, insistió. Y claro, entonces, Y aquí estamos con un perro. ya que estamos. ¿Te quedó como un perro? Y de hecho, así empezó el trabajo. Él venía del gimnasio, pero él no me veía el físico del gimnasio, pero sí tenía todo el conocimiento del gimnasio. Entonces recuerdo que me dijo en nuestras primeras vacaciones, que llevábamos un par de meses, vámonos a entrenar. Y digo yo, venga. Y claro, él empieza en el gimnasio y empieza a entrenar. Y yo empiezo a ver cosas que no están bien. Pero claro, mi físico no estaba bien. Entonces era como el típico, él vería, supongo, no sé ahora que te lo cuente, el típico cuñado que sabe de todo pero no hace nada, y yo es que sí venía de muchos años de gimnasio y de entrenar y como en plan, yo cogeré la mancuerna de dos, pero tú estás levantando ese peso muy malamente. Y entonces, Está caído. Ok. claro, Estaba esperándola. sí. Sabías que te lo iba a decir. También hablaremos porque esa evolución que has tenido tú también la ha tenido él en parte. Claro. Nos lo comentarás. Entonces, claro, yo la conclusión que saco de todo esto, y te hago una pregunta un poco, pregunta de sí o no, ¿no? Pero ya no sea en tu caso, que fue un caso extremo, un caso durísimo, cualquier persona que tenga una patología, la decisión de recuperarse, tú dirías que siempre es de la persona. Diría que gran parte es de la persona, porque además el entorno no suele entender que esa persona necesita entrenar. Piensan que esa persona necesita meterse en la cama o descansar Sí, todo sí. el tiempo. Sí. Entonces, hoy en día ya después de todo esto, fijaros que tenemos unidades de entrenamiento oncológicas, tenemos asociaciones como Never Surrender, Guapo, para la que he trabajado y he entrenado a mujeres que al día siguiente tienen quimioterapia o acaban de salir de su sesión, porque lo que necesita el cuerpo es lo que necesita el cuerpo. Y el cuerpo siempre necesita lo mismo: actividad física, buena alimentación, descanso. Si tú en una patología eso lo eliminas, es que seas una persona que esté pasando por un tratamiento oncológico o cualquier enfermedad, o seas una persona sana, ya estás en merma. Las personas sanas que no entrenan también están en merma, porque es que somos personas que nos tenemos que mover. Y la sociedad actual está muy, muy endémica con eso. Entonces, claro, el principio los estudios no estaban, pero ahora sí están los estudios y gracias a Dios tenemos a la ciencia y un montón de personas que pueden decirnos que lo mejor que puedes hacer es entrenar, y que entrenar no es esa concepción del cachas del gimnasio, del marketing, del bote de proteína, que además no es natural, que entrenar es levantarte, moverte, hacer funcionar, ir 2-3 veces a la semana a hacer fuerza. Eso es lo que te va a hacer entrenar. Y ese es el Efectivamente, concepto que el perfil mayoritario de personas a las que de verdad necesitan el deporte, el perfil mayoritario, te digo ya, 70%, 60% de la población son Paco de 45 años, Claro. Malipili de 50 que están en su casa y no saben que deberían, o
se ven que la edad les come, que tengo tal que me come, tengo estas patologías que me comen. Ese es el perfil, joder, pues. Qué bueno. Grandísima reflexión. Y Lucía, cuéntanos un poquito cómo fue salir de ese bache y llegar a competición. Vale, pues en ese momento todas las técnicas que estoy aplicando ahora por el conocimiento no las estábamos aplicando. Yo creo que en ese momento no aplicaba intensidad. Las personas tienen que entender que para el crecimiento muscular necesitamos intensidad. De hecho, los de halterofilia lo entendéis de más, creo, ¿no? Porque vosotros intensidad todo el tiempo, intensidad todo el tiempo, muy pesado. Y entonces esa cultura, quitarle el miedo al peso, era importante, porque entonces sí que entrenaba muy analítico, pero quizás no con toda la intensidad que yo sabía que podía mover. ¿Por qué? Porque me centraba. Saca 10 repeticiones. No tengo que sacar 10 repeticiones. ¿A qué fallo estoy? Esas 10 me están dando las sensaciones. Yo eso lo había perdido. O sea, no tenía conocimiento. Y entonces a raíz de mucho estudiar, que 3 veces a la semana es suficiente si lo haces bien, la intensidad, me di cuenta y empecé a transformar todo mi cuerpo. La primera vez que competí, siempre he estado con... Para mí era muy importante que aunque yo tuviera conocimiento, tener una persona profesional que me llevara el proceso y que evaluara que lo que estaba haciendo estaba bien. Siempre en ese caso, pero la persona que me llevaba entonces sabía de culturismo, pero no sabía de culturismo natural. Sabía de farmaculturismo y de entrenamiento funcional, pero es que para llegar a un culturista natural de élite tienes que utilizar técnicas de élite del culturismo natural y no valen ni las de farmacología y tampoco vale lo funcional porque tengo que desarrollar una musculatura superior, una musculatura de deportista. Entonces, claro, fue un poco complejo, me llevó a una situación un poco difícil, hice un secado muy extremo y bueno, pues no encontraba, yo no veía que tenía los resultados que me gustaban. Cuando competía, aún así, yo siempre competí, soy culturista natural, siempre compito natural, fui a competiciones competí con no naturales en ligas y con naturales, conseguí medallas. Se ve mucho, ¿eh? Sí, Claro. pero no es aconsejable mentalmente y tampoco es aconsejable culturalmente. Y ahí yo soy una persona que defiende el deporte libre de sustancias porque si no, no es deporte. Y claro, cuando te pones con personas que van... O sea, mentalmente esa competición ya pierdes desde que entras. Claro. Y luego cuando fuimos a Barcelona, que fue nuestro viaje, donde fuimos los dos, con la piel de hilo de fumar. Y cabreado todo. Y Y cabreado todo el camino, porque cuando Lo has llevas... dicho con saña, tío. Porque cuando, claro, Lo has recordado. porque está costando, claro, al final cuando no llevas un proceso adecuado de culturismo natural, o sea, para tu cuerpo, al final entra en juego la mente. Y cuando tú vas a competir o a presentarte para culturismo natural, la mente, o sea, la tienes que tener muy entrenada. Vosotros imaginaros, si el cuerpo no lo llevamos bien, pues la mente todavía peor. O sea, todo era el camino, yo creo que uno de los dos iba a bajar solo de Barcelona. Y bajamos los dos de milagro. O sea, fíjate lo que te digo. O sea, por eso digo Porque que bajamos escuchando a Ese- Virtua ese- de los videojuegos, ya íbamos cambiando a otros temas. Qué por bueno. ahí nos escapemos. Y fue como en plan, necesitamos, nosotros nos gusta, somos personas que nos gusta llegar con profundidad. Él es amante de los videojuegos, tiene una gran colección, sabe muchísimo de eso. Y hicimos un break, ¿no? Es decir, un break de culturismo, nos vamos a meter ahora mucho con los juegos, porque de culturismo nos dimos cuenta que natural, que todavía nos faltaban muchos años de entreno. Y entonces dijimos, bueno, pues como hay que llevarlo más a otro ritmo, nos da también mucha oxigenación para hacer más cosas que nos gustan y eso también es muy bonito. O sea, que esto tiene que ser un camino y no es algo exclusivo, que es algo para compartir y para disfrutar. Es decir, que clasificamos los dos, que pasamos al nacional. Sí, ¿Y cómo fue el nacional? Esto da para largo realmente, porque al final lo que yo viví allí realmente fue un antes y un Sí, después. fue O sea, increíble. ¿Qué te pasó? pues a ver, la gente cuando entrena ya se viene muy arriba, o sea, entiendo de que cuando consigue masa muscular y demás, pues claro, hay que valorarse, eso está claro, pero no eres consciente del nivel que hay hasta que vas, claro.
Entonces, a nosotros nos pasó mucho eso. O sea, nosotros, pues claro, al final, dar con un entrenador no adecuado para ello, al final es la metodología de la farmacología. Lo que es entrenar más, muchos días, más horas, cuando a un culturista natural es lo contrario. Al final, como nuestro antiguo equipo se dice, más no es mejor, mejor es mejor. Está claro. Entonces, claro, nosotros teníamos la inversa con el antiguo entrenador que no tenía conocimiento de culturismo natural. ¿Qué pasa? Entonces, a nuestro cuerpo no lo quemó, básicamente, mató el músculo y aún así nosotros teníamos esperanza. Claro, ya está inmerso todos los días en ello, cardio, dieta, o sea, no veíamos otra cosa. Cuando fuimos a Barcelona, yo en nada que llegué, pues cuando vi los cuerpos que habían allí, Preciosos todos. o sea, grandísimos, zagales de 18, 17 años, el doble que yo, tú decías, Granicos aquí por el pecho. ¿eh? Granicos aquí por el pecho. ¿Granico? No, o sea, No, hablamos de una o sea, competición natural. Ah, o no, sea, natural. O sea, hablando de una competición natural, claro. Ahí fue un antes y después porque dije, ¿qué hemos hecho que sea tan mal realmente? O sea, no, yo sabía ya de momento algo, ¿vale? Pero cuando lleguemos allí fue... Los veías felices, los veías llenos, los veías que pese a que habían pegado una definición de descanso, Claro. los veías O sea, fuertes. llenos, o sea, los cuerpos llenos. Nosotros fuimos vacíos realmente, porque no llevamos un proceso adecuado para una competición natural, ¿vale? Además de que mentalmente, como he dicho, o sea, jodido y tal. Y fue llegar allí y ver que no habíamos hecho un buen proceso. O sea, te pegas una hostia que es necesaria para darte cuenta de que, oye, necesitamos un cambio radical. Ese fue el momento donde él decide que se pone a comer. Decir, O sea, no, poco a poco, para mí en plan, se acaba la competición ahí y ahí fue mi primera temporada. O sea, él decide dejarlo para empezar y yo dije, bueno, tengo las fechas programadas, las voy a sacar. Y de hecho, en el último campeonato donde yo había conseguido el oro anterior y clasificaba para nacional, ya tan quemada estaba de ver a gente que hacía trampa que dije, no me presento. Y vendí el vestido a una chica que se quería presentar y el bañador y dije, oye, que va esta chica que tampoco se había preparado ni nada, que ella iba por su rollo de Herbalife. Y sí, es verdad, las cosas como son. Quería publicidad y quería estar ahí, pero para mí no era meritorio. O sea, para mí era como en plan... Pan para hoy. Y dije, digo, es que voy a ser... Digo, era como en plan, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué locura es esta? Él ya súper cabreado y dije yo, es que es verdad, es que no es eso. Yo salí de allí ya cortando relación con el entrenador. Claro. Básicamente porque yo ya veía de antes que habían procesos que no los veía normales. Y claro, al final lo que te hace es seguir personas que entienden de ese mundillo, o sea, entrenadores de culturismo natural. Y yo ya de allí ya me fui hablando con entrenadores de culturismo natural para que me llevaran. Me encanta esto porque es una historia, o sea, son problemas que puede verse reflejado a lo mejor una persona que quiera meterse en el mundo competitivo, pero claro, es que vosotros arrastráis unas lesiones del copón detrás. Es que también, que quería comentarlo, que a nivel también del tema que tengo de las tres hernias, el no llevar un proceso adecuado para el cuerpo, o sea, que te lleven personas que no entienden de culturismo natural. Cuando digo culturismo natural es un estilo de vida sano de nivel de físico y alimentación, ¿vale? Para una lesión que te lleve una persona no adecuada para ello, todavía lo agrava más, ¿me entiendes? Porque el que no te alimentes bien a nivel del cuerpo, para la mente y al final la alimentación a la hora de entrenar es muy importante. Lo sabemos, claro. Si tú ya tienes una patología de 3 hernias en el cuello, ¿vale? Que tú no te alimentes bien y entrenes mal porque no te ponen una tabla, una rutina adecuada para ello, claro, porque al final, volvemos de lo de antes, te aplica lo máximo posible, muchas horas en el gimnasio, muchos días para ello, claro, eso para el tema de una patología te acompaña toda la vida. Eso también necesita requerir su descanso, su mimo, su miramiento. Claro, me lesionaba más que nunca en ese proceso. ¿Por qué? Porque había que dedicarle muchas horas, porque el entrenador te ponía muchas horas de entrenamiento, una alimentación no adecuada para ello a nivel energético. Claro, ¿dónde petaba al final? El cuello. Claro. ¿Por qué? Porque todo se te va aquí arriba el cuello, además es una zona donde se van mucho los nervios, por lo menos a mí, entonces cada mes era raro que no me lesionara.
Lo curioso es que después de eso, y era el momento de decir, bueno, esto no es para nosotros, nos dijimos, no, el problema lo estamos diagnosticando bien, es el proceso. Si ellas personas, hemos visto personas que no tienen nada diferente en plan a nosotros, bueno, sí, normalmente son un poco más jóvenes, pero era como en plan, pero lo están haciendo bien. Yo tenía referente a Morosi, de los primeros culturistas naturales de España, que entonces sí que son de nuestra quinta, que ahora lo que pasa es que hay mucha generación después. Y yo digo, si estos han llegado, nos están diciendo un proceso, pues yo ya no sé si tengo por aquí el libro, me compro el libro, me compro el curso, nos vamos a un equipo natural y decimos, bueno, no vamos a tirar la toalla, hemos tenido un fracaso, casi un fracaso importante, porque además, al final es tu imagen también la que está ahí, tú tienes un poquito de esas cosas que tienes por dentro, decir, jolines, es que de verdad que he dado todo, es que he hecho todo lo que me han pedido y lo que recibo a cambio es una mala preparación y un... Claro, yo en ese momento entendía que aparte de que había que reciclarse, no podía perder mi sueño, porque mi sueño era bueno, lo que no era bueno era a lo mejor los pasos que había dado, pero yo quería llegar a ese destino. Y entonces ya pues empezamos con... Es verdad que en mi caso también era muy difícil porque cada 21 días al recibir el tratamiento, pues quiera o no tenía más retención, subía... Pero bueno, yo decía, da igual, tú sigue construyendo base, sigue construyendo músculos, sigue alimentándote bien, porque eso va a ser bueno para todo. Y si además eso te lleva un día a subirte a una tarima y presentar un fisicazo, estupendo. Pero es que si no lo seguiré haciendo, y es que si no lo sigo haciendo. Bueno. Nosotros no estamos en temporada ahora mismo y nosotros seguimos haciendo nuestros masociclos, nuestros mesociclos, nuestra alimentación consciente. Obviamente salimos, tomamos pizzas, tomamos hamburguesas, todo, pero también sabemos qué cantidad necesitamos de comer, qué cantidad necesitamos para mantener, para generar músculo, qué horas de descanso. O sea, estamos empoderados. Ahora mismo nosotros para hacer una puesta a punto simplemente tendríamos que poner un calendario. Y de hecho seguimos aprendiendo. Tengo el certificado de monitora de sala. Otra cosa que creo que es súper importante es que siempre nosotros estamos todo el rato reciclando, todo el rato viendo nuevos estudios, todo el rato analizando biomecánicas, todo el rato analizando nuestros entrenos. Y creo que es muy importante que las personas que nos dedicamos a la salud, que trabajamos con la salud, estemos súper preparadas. Y aquí hago una crítica al sector. Es que para estar en un gimnasio, esas personas que entran, es que habría que darles hasta un curso de iniciación al movimiento. O sea, tienes 16 años, le das una máquina, o sea, si no es probar máquinas, un gimnasio no es una feria de atracciones donde pagas la entrada y te montas y te das el viaje. Es que estás jugando con tu cuerpo, con tus movimientos, con tu musculatura, no conoces los pesos, todo eso. Y eso debería hacerse desde el principio. Y la verdad que en esto sí que voy a ser muy crítica y tenemos, o sea, hay profesionales preparados, tirar de ellos, que las personas tienen de los profesionales profesionales, perdón, de eso que ya me traba la lengua, o sea, porque me pongo muy negra, porque no quiero, se me están viniendo, es verdad, pero creo que muchos problemas de que las personas no estén en forma es porque cuando llegan a sitios donde las tienen que atender como iniciación, no las atienden, las dejan en plan, pagas una entrada a un gimnasio y un gimnasio es un sitio donde puedes conseguir mucha salud o donde puedes hacerte también mucho daño, porque igual que los trabajos, o sea, hay prevención de riesgos, hay cosas, pues tienes que hacerlas y tenemos que nosotros como profesionales estar muy preparados para saber quién nos llega. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de nuestro proceso de atletas, pero en nuestro proceso de asesorados nunca es igual. O sea, no se trata de como a mí me funciona esto, pues te lo pongo como un traje. No es que ese traje me lo han hecho a medida a mí. Y lo que sí puedo hacer es hacerte tu traje a medida. ¿Qué patologías tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuántas veces quieres entrenar? ¿Qué posibilidades tienes de gastarte en la cesta de la compra? ¿Cuáles son tus preferencias alimentarias? ¿Qué patologías tienes? Si alguna de las preguntas no son para mí, al médico, al endocrino, al fisioterapeuta. No tenemos que absorber a las personas, tenemos que dotar a las personas, tenemos que enseñarles lo que sabemos, que lo hagan bien y ya el propio ejercicio hace su efecto en ellos. Pero no sé, o sea, porque muchas veces el ego de la medalla es como vivir de la renta, como yo soy buena y yo he conseguido la medalla, pues te mando una tabla que ni siquiera te ha explicado, ni siquiera te ha analizado y ahí la tiras, que eso lo he visto mucho. Y luego personas que
bueno, que están en forma porque están, entre comillas, en forma, pero no saben hacer una sentadilla, no saben pautar un de movimiento. O sea, detrás de un físico hay muchas formas de haberlo conseguido, Claro. pero detrás de un buen entrenador no tiene que haber un buen físico siempre. De hecho, pues, Tupuria es el campeón de campeones, pero Aldo, que es su entrenador, no es el campeón de campeones boxeando, Claro. pero sabe sacarle lo mejor. Y esa es la segunda parte que las personas tienen que saber, que cuando busquen un entrenador, busquen a alguien para lo que necesitan. Claro, y ya que estamos criticando el sector, Sí, Lucía, avanza. y hemos hablado un poquito de vuestro proceso y trayectoria, que muy bien, era una pregunta larga, pero es que era así y había que explicarla, porque al final, sí, perfectamente, al final la gente debe de sentirse identificado, o es lo que intentamos, con procesos como el vuestro, que también antes de nada os lanzo una pregunta. ¿Vosotros diríais que procesos complicados de lesión, porque hay personas como con una hernia, tienen la vida fastidiada, tú tienes tres, y tú has pasado un cáncer con una recaída? Sí. ¿Tú diríais vosotros que después de esos dos procesos tan complicados, la vida deportiva se os hace imposible? O sea, ¿diríais que un futuro donde tirar peso o competir es algo imposible para una persona que nos pueda estar escuchando? Después... No puedo decir eso porque, o sea, yo que he llevado, o sea, llevo mis clientes, muchos de ellos vienen con patologías, son auténticos campeones, consiguen cosas. No puedo decir eso si veo las Olimpiadas, que todas esas personas también han pasado por procesos, por rupturas, por meniscos, por tal. O sea, cualquiera que está en el deporte profesional, claro, es que si ves el historial, es raro que no haya tenido una lesión que superar. Completamente de acuerdo. ¿Qué nos dices tú? O sea, la pregunta va, que ¿cómo era la pregunta exactamente? Ahora, vosotros que sois procesos, o sea, que sois personas que habéis pasado procesos de lesión, por lo menos tú en tu caso con tres hernias que son duros, ¿dirías que ese tipo de procesos imposibilita a las demás personas tener rendimientos deportivos altos? Ni mucho menos, Claro. ni mucho menos. O sea, de hecho, vuelvo otra vez a decir lo de antes. Antes me lastraba más, ahora no me lastra nada. O sea, al final, de ese punto al de ahora, hay una línea y pone conocimiento, básicamente. Eso quería escuchar. A nivel de resumen. Qué bueno. Eso os quería sacar, a nivel de resumen. Pues... Y bueno, sí, ya que vamos... Además es que tenemos amigas que compiten en sillas especiales en Juegos Paralímpicos. Claro. O sea, lo único que sabemos es que como no entrenes y te alimentes bien, mañana va a ser peor. Exactamente. O sea, que os hacía la pregunta por sacar ese resumen. Y bueno, ya que estábamos criticando el sector, vosotros habéis tenido idas y venidas al médico por un tubo, por lo vuestro. Pero por un tubo. Entonces... Los médicos se entrenan ahora. Sí. En todo ese proceso, ¿qué habéis recibido del sector de la salud? ¿Qué os han dicho los médicos? ¿Qué os han dado para solucionar vuestros problemas? ¿Qué te decían, Carlos? Pues comentaba que a mí básicamente es que ya me querían meter en una silla de ruedas. O sea, Sí, totalmente. claro, o sea, yo no quiero criticar a los médicos en ningún momento porque al final son profesionales, yo entiendo que han estudiado para ello y demás, pero claro, esta industria ha avanzado mucho. O sea, ya lo sabéis vosotros mejor que nadie y claro, los médicos son médicos, pero no son especialistas en ciertos ámbitos como tipo de por ejemplo, lo mío de lesión a la hora de recomendarme no entrenar, creo que se han equivocado muchísimo, básicamente, porque yo me notaba que a medida que le hacía caso de reposo, yo me sentía peor. Claro, y yo recuerdo que yo iba al médico y le decía, es que me levanto, ando y es que me encuentro mejor. O sea, me encuentro bastante mejor. O sea, de hecho, recuerdo que me mandaban muchas pastillas. Muchísimas pastillas y ahora como me dejan atontado y demás, pero luego me levanto peor porque el tema de la hernia es que es un proceso complicado y el cuerpo hay que moverlo, hay que darle rodamiento. Claro, yo notaba eso, que joder, si es que me encuentro mejor moviéndome, inclusive yendo al gimnasio a hacer estiramientos y demás y tal, y al final lo que yo entendía es que el médico me dice una cosa y me salía por aquí, digo, porque al final no, o sea, que luego cuando dabas con un médico que sí entraba en sintonía, no voy a decir que entiendo o no entiendo, o sea, que entraba en sintonía de que te cuadraba, o sea, en función de lo que te sentaba bien,
claro, o sea, ya eras como tu colega de toda la vida, o sea, en plan de, sí, tío, tal, no sé qué, oye, No, tal. por fin me entiendes. Claro, exacto. Alguien. Claro, exacto, y no sé qué. Y claro, y entonces empiezas a decir, no, no, es que tienes que moverte. Claro, dice, de hecho, dice, te voy a poner, dice, una serie de ejercicios, dice, para que refuerces la zona, esto, lo otro y tal. Digo, claro, cuando te llega y te dice, un médico, tienes que hacer entrenamientos todavía, tú dices, hostia, tío, pues qué cosa más diferente al otro, no sé qué. O sea, te quiero decir que no todos tienen una guía, o sea, cada uno tiene su propia opinión. No me quiero imaginar cómo es estar en un hospital y que saben los de un piso con los de otro. No me quiero imaginar cómo son esas conversaciones en hora del café, porque tienen como unas trifulcas. Que también imagino como los entrenadores al final. O sea, Sí. hay algunos, como comentaba Lucía, siempre nos vamos a pelear entre el que piensa que sabe y no hace y el otro que está callado pero sí sabe. O sea, eso ocurre Claro, siempre. totalmente, totalmente. Pues después de haber comentado todo esto, vuestros procesos, lo que se ha marcado el fitness, cómo ahora os dedicáis también realmente a ello, vamos a hablar un poco menos, siguiendo el tema de los médicos. Eh, claro, ese contraste. Y sobre todo en personas que nos dedicamos a la salud, personas, ya os decimos nosotros que nos dedicamos de forma íntegra a solucionar patologías, tenemos siempre esa pelea, o más bien, más que pelea, esa diferencia con médicos. Que un médico me diga el reposo y medicación como religión total y que otro médico me sea flexible, me diga cómo utilizar la medicina, me diga que no es, que no tengo que estar reposo, ¿por qué no me voy a curar si no me muevo, tío? ¿Cómo lo veis vosotros dos? Lucía, ¿qué me dices de esos médicos de antes, entre comillas, esos médicos old school, esos médicos nuevos? Ese contraste. Vale. A los primeros les diría que tienen que refrescarse de una manera muy, muy elegante. Y a los segundos estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es una suerte que trabajo mucho con los segundos y gracias a eso estamos teniendo grandes avances. Entender a la persona como algo integral que tiene, o sea, que todas las pautas que tiene de la vida y que es importante que todo eso funcione, tanto el trabajo, el deporte, el descanso, y si en ciertas épocas, por ejemplo, ahora tengo un cliente que llegó con sobrepeso, que es uno de los problemas más importantes que tenemos ahora, un asesorado, y el médico le había dicho que se pinchara unas inyecciones. Sí, de insulina, me imagino. el supresor del hambre. El supresor, sí. Ah, Pues vale. ahora han sacado un estudio que eso provoca ceguera inmediata. El asesorado le dijo, sabes que en vez de la jeringuilla recomienda Avanza, que he perdido 16 kilos X tiempo, voy a decir 4 meses y va a ser mero, va a competir y tal. Y entonces, jolín, digo, qué guay que las personas ya tengamos conocimiento de que está la medicación necesaria y está la medicación por aburrimiento. Ese médico que llega y dice, no, pues no, es que yo tengo un problema, me ha preguntado usted lo que como, me está viendo con sobrepeso, me ha preguntado usted lo que entreno, me ha preguntado usted tal. Entonces, claro, hay muchas formas de atajar los problemas y vamos a intentar, antes de esa solución rápida y fácil, el problema es que tampoco es una solución rápida y fácil, porque si tú eliminas eso, has eliminado el problema. O sea, hay efectos que no se podemos tapar los efectos, sino que tenemos que tratar los problemas. Los médicos están para tratar los problemas y los de la vieja escuela creo que se han quedado muy en dar una pastilla que al final es un poco parche, a veces para el problema. Por ejemplo, cuando tenemos dolores por falta de musculatura, gana musculatura, eliminamos los dolores. Efectivamente, claro. Y ahora yo abro un poco el inciso y tengo ahora una pregunta para ti, justamente con esto, porque los médicos de este tipo, no médicos old school, intentan ayudar a la población con ese sobredosis de medicamentos. A mí me gusta llamarlo sobredosis porque realmente es eso. Eh, no tenemos en cuenta todos los efectos secundarios. Ahora mismo cogemos el prospecto de un medicamento y tiene una lista de efectos secundarios muy grande, sobre todo de los maravillosos antiinflamatorios no esteroideos como son paracetamol, ibuprofeno y demás. No quiero ser alarmista ni mucho menos porque tienen su utilidad, tienen su función, pero esto es como el que está pintando una casa y echa 3 capas de pintura en la misma pared hasta que... ¿Para qué? O sea, es una estupidez, ¿no? Sí, completamente. Como cuando tú empezaste a seguir esa pauta, Carlos, de medicación, ¿cómo te afecta? Pues, 3 o 4 antiinflamatorios al día. me afectó bastante grave en ese sentido porque Lucía lo sabe que cogí dependencia a esos medicamentos, a esa droga. Hostia. Pues claro, porque al final el medicamento, lo puedo decir en Amplus, que me mandaban, claro, eso al final te pega, lleva tramador,
Sí, claro, al final es una droga, ¿vale? Te lo mandan para antiinflamatorio y que te relaje para poder estar más relajado, descansado. Pero a mí me hizo un efecto al cual que yo me sentía pues muy bien. O sea, al final esa pastilla lo que te hace es que si tienes algún problema en la cabeza, algún nudo, te lo quita pero en un momento. Entonces te sientes súper bien. Tú dices, oye, pues qué bien, güey. O sea, cosas que me cabrean y demás ya no me... Entonces, claro, cuando se te va el dolor del cuello es como, oye, pues sigo tomándolo, ¿sabes? Porque al final estoy cabreado, o sea, ¿me entiendes? Entonces coges una dependencia a los medicamentos que luego es muy difícil salirte de ello. De hecho, yo tuve que ir volver al médico y decirle, mira, me está pasando esto, de que no me lo puedo quitar de encima, no sé qué, y tuvimos que coger unas pautas también con el psicólogo para poder dejarlo. Total, que al final lo que es una solución me creó otro problema bastante grave. ¿Por qué? Por el desconocimiento, porque al final ese no es el medicamento adecuado para él. Además, son medicamentos que tienen una prescripción para un tiempo determinado, Exacto. para un tal, luego no lo puedes alargar, que otro de los problemas que tenemos en la sociedad es la automedicación. Claro. Y claro, en este problema, algo que es muy preciso y que es para un momento determinado y que tiene una función, si tú eso lo alargas en casa porque tienes fácil acceso al cajón, pues genera unos efectos que no están deseados y que no son para eso. Y en ese caso, pues hay muchísimos casos. En nuestro municipio había, porque lo he vivido, en trabajos muy duros como las fábricas, que luego llegaban y tienen muchos problemas de pérdida de proteína en la orina por utilizar el ibuprofeno como Claro. diario. Es decir, no puedo con mi actividad diaria, Efectivamente. tomo el Exacto. ibuprofeno y al día siguiente pues me puedo, porque necesito levantar mientras... Entonces hay problemas que estamos alargando y agravando y se van yendo al riñón que deberían de solucionarse. Por ejemplo, yo recuerdo mucho decirle a mi madre, mamá, que tú lo que necesitas es hacer estos estiramientos. A mí ella me mandaba al fisio, pero ella no era capaz en sí misma de entender que eso iba a ser bueno para ella. Vienen de esa cultura de que el ejercicio no es como un constructor de la estructura, sino como algo casi opcional. Y digo, ¿cómo le hago a esta mujer? ¿Cómo le entiendo que ella esté con esta postura? Es porque no ha trabajado el glúteo mayor, que es el eje que hace que la cadera se... Claro, yo ya cuando todo estaba estudiando, yo empezaba a diagnosticar los problemas que tenían las personas, para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, nosotros nos conocemos, ya se lo dije, porque os vi tirar un peso muerto, dije yo, ¡qué bonito! ¡Qué arte! ¿No? Esto es un arte, el cuerpo es un arte. Claro, y ahí yo, o sea, rompo un poco la típica creencia de que sobre todo en personas, por ejemplo, que nos estoy viendo ahora, personas entre 30 y 50 años, entre 40 y 60 años, que se piensan que por tocar algo de peso van a lesionarse. Claro, aquí tenemos a dos personas que todo lo contrario, sobre todo tú, todas esas pérdidas de masa muscular que tuviste, tu solución aparte de tratamiento que fue nutrición y entrenamiento y para adelante. Tú con las 3 hernias que tienes, tú también tienes un peso muerto pesado. Tú, una sentadilla pesada, esa creencia de peso muerto a la sentadilla, ¿verdad? Sí, claro, y no solamente hablando de los que estamos aquí. Bueno, yo tengo una protrusión discal y tiro casi 200 de muertos. Hablando también de eso. O sea, no me llegó a hernia, pero yo tengo una protrusión discal también. Pero bueno, más allá de eso, los que a lo mejor vean esto y vean nuestra cuenta de Instagram van a ver unos casos de éxito donde a lo mejor tenemos a Luis Alberto o a Javier que han superado 100 kilos en peso muerto y tienen 60 años. Wow. Además, el tema, o sea, nosotros decimos pesos, pero lo que queremos decir es que esas personas cuando iniciaron no levantaban nada. Claro. Efectivamente, mucha gente se centra en pesos como un número absoluto, no. No, Porcentajes de tu peso corporal. Una carga que, me refiero, para mí un peso elevado no va a ser lo mismo que para vosotros, por ejemplo, que soy animales. No, claro. O y por viceversa, ejemplo, o sea... nuestras palancas, con nuestros ejes, a mí me resulta increíble. Luego, nosotros siempre miramos en el diagnóstico donde estamos, el otro día tiramos maximales, que para las personas que no conozcan mucho estos conceptos es que te pones a una repetición a tirar el máximo de peso que puedes. Claro. Y nosotros tiramos una vez al año, 2 veces al año para ver cuál es nuestra evolución. Tirar maximales muy seguidos tampoco tiene sentido,
porque hay que entrenar bloques y claro, nosotros, luego yo me voy a la tabla y digo, a ver, por mi edad, por mi estatura, por mi tal, hoy pues estoy en 1,2 o estoy en 1,5, pues esto es un intermedio, pues a lo mejor antes estaba en un intermedio más bajo, pues a ver si el año que viene consigo estar en el avanzado, o sea, al final es darle un conmigo poco, misma. efectivamente, darle un poco ese prisma, ¿no? De, no tienes que levantar mucho peso, tienes que levantar pesado para ti. O sea, O sea, sí. o sea, Para mí, que el año, cuando terminé la primera competición, tiré 90 y no los podía prácticamente mover con una y al año siguiente estaba tirando 90 en serie de 4 o 5 repeticiones, 4 repeticiones, y digo, ¡jolines, esto lo he hecho! Claro, de hecho, hay una cosa que ojalá la gente que nos escuche empezar a pensar y cuando van con la consulta del médico, ya que estamos hablando de los médicos, tienen en la cabeza el a ver qué me dice el médico, a ver qué me haga la analítica, a ver qué he mejorado. Claro, yo creo que la mejora realmente que deberían de tener, o no sé qué opinaréis vosotros, es he tenido una revisión con mi entrenador, podéis ser vosotros, podemos ser nosotros, a ver la semana que viene qué me dice la revisión. A ver si me dice que hemos sumado 2 kilos, a ver si yo, viendo la planificación, me dice que en la escala de dolor que ahora ni utilizamos de RPD, estaba teniendo en este movimiento por las mañanas un 8 y en la llamada del mes hemos tenido ahora un dolor de 4 y nos vamos muchas veces a las revisiones con el médico, a las revisiones a lo mejor también con el fisio, que bueno, no vamos a hablar de los fisios en la school versus los new school porque pasan todos los Sí, tengo también para ese tema. ahora sí que lo sacamos porque pasa en todos los sectores. Ese fisio que te da una hoja y dices hazlo en tu casa y te quedas así. Te queda frito, pero claro. Un modelo 13 así. Pero, sí, completamente. Y creo que tendríamos que tener más centro en la cabeza el buscar profesionales como los que estamos hablando ahora, de que digan, vale, yo voy con esta incapacidad de hacer esto en mi día a día, voy con este problema y cuando tengo 3 meses después, 6 meses después, esta revisión, este problema ha desaparecido. Y la gente se piensa que por ir al médico, tener analíticas, tener pruebas, tener radiografías, que eso también me choca mucho, no sé si lo habéis pasado. A Adrián y a mí, de hecho el otro día nos pasó, una persona dice, o sea, al final no llegó a tener una llamada con nosotros, pero a ver qué dice la radiografía en una semana y os digo. Y yo le pregunté, ¿pero qué va a cambiar de una semana a ahora? ¿Que vas a hacer algo para que cambie? No, pero a ver qué pasa. No, claro, se piensa que el cuerpo cura milagrosamente. El cuerpo se recupera, pero si ya decimos, hay una cosa que se llama edad. Y que la edad, pues si tú, depende de lo que le vayas echando, al día siguiente tendrás el resultado de esa edad. Hoy también depende del objetivo que tenga el cliente. Vosotros tendréis, os daréis cuenta que hay un cliente que me llega como remero, otro cliente, él por ejemplo tiene un rendimiento, nosotros somos culturistas, enfocamos el deporte, tenemos que hacer bloques de fuerza y bloques de hipertrofia, pero tenemos por nuestro deporte desarrollada unas zonas más que otras. Entonces, y aunque utilizamos técnicas de otros deportes, para nuestro deporte utilizamos unas cosas. A mí no me van a puntuar, por ejemplo, tirar 200 kilos. Claro. Ni me van a puntuar que tenga más Michelin o menos, sí, eso sí. Claro, efectivamente. Son cosas Claro. Eso es lo que no me puntúa a mí. Claro, nosotros como profesionales del deporte, porque aunque nuestro deporte sea uno, luego nosotros somos entrenadores, a cada uno pues como le tenemos que dar su camino para su proceso. A mí las mujeres que venían, a las que he entrenado con cáncer, a mí me preocupaba mucho pues que tuviesen movilidad a la hora de sentarse, a la hora de ponerse las zapatillas, a la hora, por ejemplo, todas las que habían operado del pecho. A mí cuando me llegó una chica el primer día, hizo así y no podía mover el brazo, y cuando la dejé, hacía elevaciones laterales simétricas del brazo operado al no operado, la sensación de dolor había desaparecido, y cuando vino te juro que tenía miedo de, incluso empezamos con cosas, patrones de movimientos muy pequeños, que cogiera confianza, que fuera moviendo, y terminó realmente, y luego es que la vi... Terminó enamorada de la actividad física, que es claro, un poco el objetivo. Porque claro, además ella veía el resultado y sabía que la tenía que exponer al dolor, porque digo, no es que ahora vamos a tener que trabajar, que hay personas que no saben que tienen que trabajar con dolor. Amén. Amén, Efectivamente, Señor. con esto abrimos un melón muy grande. Y con esto ya vamos a dar paso a una pregunta muy importante, que es que la gente hoy en día vive con un dolor crónico. Hoy tenemos el maravilloso síndrome de la inflamación, que prácticamente toda persona sedentaria o con sobrepeso tiene dolores.
Y siempre hay ese paracetamol que estamos hablando de todos los días, porque es que siempre me duele algo, es que es por la edad, no, es porque no te mueves. Claro. O sea, Y que dolerte también duele. Y que el cuerpo, mucha Sí. gente, Hasta muchas que veces la aprendes. gente demoniza el dolor. Un coche se rompe porque el coche se usa. Tu cuerpo, hay veces que te va a doler porque tienes nervios que hacen que te duela. Ese dolor no tiene por qué implicarle eso, no implica que significa algo, implica que te dice algo. Vamos a Claro. abrir un poco este melón, ¿no? O sea, yo no sé cuándo nos han visto las caras tirar en el gimnasio, en esa que no la subes, Esa no la subes. es que estás ahí en ese momento de... Eso viene a ser dolor, o sea, tú tienes ahí un... Sí, o sea, realmente es una angustia. Cuando la sueltas es que te haces parasimpático. Sí, sí. Pero trabajamos con eso porque sabemos que eso nos pone en una posición mejor, el esfuerzo y ante la preparación y ante todo. Entonces, pequeñas dosis de dolor pautadas y en el ejercicio y demás, desgraciadamente no las podemos quitar. Y no Porque solo, son parte. no solo eso, claro, también estamos hablando del gimnasio, pero muchos de nuestros clientes entrenan en casa, ¿vale? Ahora Sí. pongo un caso de éxito que subimos hace poco, se llama Fran, y el hombre es albañil y tiene muchísimos dolores. Y el hombre, el pobre, pues años atrás, aparte de haberse hecho un montón de averías trabajando de albañil y tal, pues tuvo un accidente con una puerta de cristal y tenía movilidad reducida en un brazo por ello. Y no podía, cuando entró, lleva con nosotros 4 meses, tampoco podía estirar los brazos ni nada. Y claro, muchas veces nos planteamos ese dolor de hacer la repetición, como estamos hablando, a muerte, pero es que en su caso el dolor, en muchos casos, fue estirar una goma hasta que día tras día el brazo la estira entero. ¿Entiendes? Cosas así. Es increíble. O sea, a mí esos casos son cuando digo yo, ¿cómo me gusta mi trabajo? Sí, sí. Sí, porque el personal está bien, me gusta mi personal, pero cuando consigues en los demás, eso es como en plan... Pero entiendo que acudí a vosotros Vale. porque por el otro sitio hablamos de médico no lo conseguí. Hombre, médico, pues imagínate un poco. Claro, no puedo llegar a imaginar. Claro, pues, esto tenemos aquí el prisma. Buenas, tengo 40, 50, 55 Creo que nos años. estamos entrevistando ahora. También. no, Entra- es bueno que al final también sí, sepamos que ellos son profesionales porque lo sabemos No, y pero demás y tal. que es una aportación maravillosa esto que hacéis, en plan, entramos en ese prisma de, buenas, tengo esta edad y mira, me sobra este peso y me pasó esto y me duele todos los días. Vas al médico y te dicen, me duele algo todos los días, quieto y pacífico. Entonces, al fin y al cabo, no se le dice al paciente esta frase, que es al fin y al cabo lo más importante: muévete, entrena y te vas a curar, tengas lo que tengas. Vas a mejorar, no te vas... A lo mejor va relacionado con la patología más complicada del mundo, y no se tiene por qué curar al 100%, pero entrena y vas a mejorar. Completamente. También tienen que entender algunas personas, con el entreno y vas a mejorar, también tienen que entender de, coño, es que me duele, vale, ¿qué prefieres? O sea, estás en la cama y te duele. Claro. ¿Qué prefieres que pase? ¿Que te duela de un 7, un 8, un par de semanas y luego baje al 6? ¿O que vayas en el 8 toda la vida? Claro. ¿Qué prefieres? ¿Que te duela y ser funcional o que te duela estar en cama? Y con esto vamos a intentar darle un poquito unos motivos físicos, ¿no? Unos motivos tangibles al por qué hoy en día la sociedad tiene tantos dolores crónicos. ¿Por qué cada vez hay, fuera parte porque es una población envejecida, por qué la gente cada vez es como más frágil? O da la sensación de que es más frágil. Básicamente la tecnología está haciendo que seamos frágiles. O sea, si ya se dan unos índices muy altos de consumo del tema del móvil y de contenido, al final lo que hace el cuerpo es que estés parado. Que estés parado. Claro, o sea, cada vez la gente se mueve menos realmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando, si te tiras 6-7 horas en un móvil, que eso hasta hace años atrás eso era una locura, lo sabemos todos. Eso incluso tú hacías eso y te llevaban al médico directamente. Sí, Que le pasa algo, ¿me entiendes? Claro. Ahora es lo más normal del mundo. De hecho, hasta se trabaja con ellos, ¿vale? Pero entiendo que las personas que trabajan con esos índices tan altos de horas lo saben, hacen deporte y demás, pero que Claro, pero el aquí 90% no lo sabe. Aquí diferenciamos dos tipos de uso de la tecnología. Claro. Usar la tecnología o que la tecnología te use. O sea, no es lo mismo estar en una red social con ese llamado scrolling infinito, pum, 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 que no ves nada, no procesas, a tener, por ejemplo, simplemente algo que aquí nos va a relacionar.
un videojuego, desarrolla capacidades motoras, Sí. el scrolling infinito atrofia capacidades neuromotoras. Claro. Mira, Las efectivamente, sí. cosas en sí no son malas ni son buenas según el uso que les das. En eso sí estamos de acuerdo. Pero es verdad que hay otro problema, creo que es más social, más sociológico, de que en el sentido de más frágil, esa sociedad de que no aguanta el golpe, de que no aguanta el tal, viene también un poco dado por o sea, cuando o tienes estímulos que te provocan eso a lo largo de tu vida, o como puede ser, pues te tienes que levantar, tienes que ir al colegio, tienes que acceder a una formación, después tienes, por ejemplo, introducir alimentación y deporte en el sistema educativo, que es uno de los problemas grandes que tenemos, que enseguida no lo cortan. O sea, poner realmente a nivel de que no seamos personas longevas por alargar la vida, sino que la calidad de vida sea el foco. Y para que la calidad de vida sea el foco, son cosas muy sencillas. Claro, pero no la están vida implantadas. te lo está poniendo para que no te muevas. Efectivamente. O sea, luego O sea, también tiene de hablamos, mucha- eso lo he dicho un caso. Ahora, si nos ponemos a nivel, por ejemplo, cuando íbamos a comprar ropa, ¿qué hacíamos? Nos íbamos, ¿no? O sea, íbamos a la pues, tienda, nos movemos. Ahora, ¿qué pasa? No hago el pedido, venga aquí, me lo pruebo aquí, si no lo devuelvo, ¿me entiendes? Entonces, al final, Claro. es otro motivo, son muchos motivos para que tú no te muevas. Entre Entonces eso, estamos el de acuerdo móvil. que es la comodidad. Claro, al final la comodidad, si a eso le sumas que esa persona, pues lo típico antigüedad es de que ¿para qué voy a ir al gimnasio ahora con mi edad? ¿Para qué? Y se juntan muchas cosas de que encima come mal, pues claro, si ya de por sí no se movía, comía mal y todavía, pues todo lo que estamos hablando, pues, Pero ¿por qué aceptamos eso? ¿Qué es lo que nos hace esa diversidad? La pregunta, como sociedad, que aceptemos la eso. comodidad, porque la gente piensa que la comodidad es buena para ellos, realmente, y no es buena. Yo creo que realmente es más confundir el Exacto. corto plazo con el largo, porque algo que es cómodo a corto plazo, pero Claro. a largo plazo, mucha gente que a lo mejor nos ve, sobre todo en nuestra cuenta de Instagram, que es nuestra audiencia, tiene 50 años y a lo mejor en algunas publicaciones nos comentan respecto de ejercicios para rodillas, por ejemplo, y realmente si seguro que lo escuchan y lo introspeccionan un poco, a las 12 de la noche han visto el vídeo en vez de estar descansando. Estaban, o a lo mejor han estado mucho rato, viajes de personas también jubiladas, todo el rato con el móvil. Entonces, yo creo que es más el confundir ese subidón de dopamina, ese placer instantáneo, con lo que a largo plazo te va a Exacto, provocar. tú lo has dicho, para ello es un placer. De hecho, voy a Sí. poner el caso de que yo llevo 3 meses de baja por una fascitis plantar y la gente cuando le digo que llevo 3 meses, enseguida piensa, pues mira, estás en casa a gusto, no sé qué. Digo, no estoy a gusto realmente. Yo quiero Claro. moverme, necesito moverme. De hecho, yo he ido al médico a decirlo, es que necesito moverme, si no me lesiono enseguida. O sea, necesito actividad porque yo sé que para el cuerpo no es bueno. O sea, la gente se confunde mucho de parado, comodidad, casa. No es así realmente. Claro. Para mí la definición de comodidad, y ahora mismo comentas, la definición de comodidad es tener libertad de movimiento. O sea, si yo me quiero levantar de mi cama, si un dolor quiero, hoy me Exactamente. apetece salir a andar, me apetece hacer un plan, me apetece tener unas vacaciones, andar y no perder el dinero de las vacaciones porque tengo que estar en el hotel sentado. O sea, para mí eso es comodidad. Eso es comodidad. O sea, comodidad es no tener que preocuparte más que de hacer las cosas que tienes que hacer. Comodidad es hacer las cosas cómodo, no tener que hacer las cosas. Correcto. Claro, totalmente. Eso, lo otro sería vago. Vamos, sí. Podemos resumir que son los hábitos en general. Sí, sí, Pienso los yo que son los hábitos. Dedicar, que la gente se piensa que la gente se piensa que esto es un mundo idílico de trabajo diario, pero Y a a ver, entre comillas lo es, pero lo es cuando lo has hecho. Sí, pero me refiero a que la gente se piensa que tiene que se va a gastar. ¿Yo para qué voy a entrenar si me voy a gastar un pastizal y voy a gastar todo el día? Exacto. No, coño, va a gastar 40 minutos 3 días y un día, Claro. y un día a la semana, media hora para escucharme las revisiones. Pero Se es acabó. que, claro, luego te vas a gastar no sé cuánto. O sea, es que realmente creo que todas las personas deberían de saber que su salud es lo más rentable de la vida, porque Claro. es lo que le va a acompañar. Y si se vivieran se pudieran proyectar dentro de X años y decir, a ver, mi Lucía dentro de 20 años, como yo me proyecté cuando era pequeña, ¿qué quieres ser? Obviamente no sabía que podía ser todo lo que soy ahora, pero sí puse esa semilla y esa esperanza, y ante la dificultad seguí apostando por los valores seguros y ahí pues seguí construyendo. O sea, entonces
que hagan ese ejercicio de que se vean ahora y de verdad que sepa que si están en una mala situación es reversible, que no hay nada que tirar y que hay profesionales como nosotros que estamos dispuestos a ofrecerles las manos para que se sumen y para ayudarles con todo nuestro Y conocimiento. esa frase que dice de que la salud es rentabilidad, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, vamos a hacer una pequeña cuenta simplemente ahora mismo. ¿Cuánto creéis que es el presupuesto anual medio de la persona en medicamentos de una persona en España? A ver, pues es que precisamente he presentado ahora un dossier al ayuntamiento, Claro. a uno de los ayuntamientos donde decíamos eso, de lo rentable, lo que se ahorra una persona y la seguridad social si tomáramos buenos hábitos. Cuéntanos un poco de forma resumida, o sea, simplemente, número que se gasta una persona de media o conclusión de ese estudio de rentabilidad. No sé si salía algo como 140 y pico euros solo en medicación, pero no Sí, te lo pero sé eso de seguro. lo que pagamos con el descuento de la seguridad social, los medicamentos de media de una persona son 1.200 pavos al año de media. De media, estamos contando personas que no consumen ni un medicamento y personas que consumen de forma crónica. 1.200 pavos al año que se pagan de forma directa y luego de forma indirecta con impuestos de la seguridad social. Sí, y también es gracioso que el otro día, además fue una de las otro día de carrusel de historias que teníamos fue de esa mecánica, y al final salía entre 1.000 y 1.500 euros de gasto, aproximadamente, la media era 1.225 o por ahí, de gasto entre pastillas con la seguridad social. Anual. Sí, anual. Anualmente, o sea, estamos hablando de un mes. Me estoy refiriendo a nivel anual de con las pastillas, con el descuento de la seguridad social, fisios, pomadas, mantas de calor, el que gaste remedios caseros, estamos hablando de una media, donde nos podemos ir, que de esos 1.200 habrá alguno que se gasta 600, pero es que otro se puede gastar 6.000. Y el que va a medicina privada, por ejemplo, hay infiltraciones. Mira, yo voy a ser sinceros, o sea, creo que en la seguridad social hay que invertir siempre porque yo soy producto de ello y todos lo somos, pero sí hay que diferenciar en que siempre van a tener disponibilidad, pero que la seguridad social debe ser la primera que provea la salud para no cargar el sistema. De hecho, el medicamento que a mí me salva la vida, no sé si valía entre 25.000 y 45.000 euros el tratamiento, llega a tener 110 tratamientos, o sea, y una vida no tiene precio. Claro. ¿Vale? Entonces, en ese caso, el montante estamos dispuestos a pagarlo porque queremos a las personas vivas, pero también queremos a las personas sanas. Y las personas tienen que entender que el medicamento no es magia, es algo que te acompaña en el proceso mientras que tú tienes salud, mientras que tú trabajas tu salud. O sea, es el complemento que te ayuda en el momento crítico, en el momento de pérdida, en el momento tal, pero que además, cómo acabes cuando ese medicamento que tiene efectos secundarios actúe en ti depende de ti y eso te tiene que poner en una mejor situación. El mejor medicamento, estamos de acuerdo que es el movimiento. Totalmente. Vale, pues... Movimiento, salud, deporte, todo. Exactamente. Y buenos amigos. Y bueno, pues yo creo que vamos con el cierre, ¿no? Si tuvieras delante a una persona con artrosis, hernias o algunas lesiones parecidas, que justo sale de la consulta del médico y te dice, guau, tío, es que me acaba de decir que me esté quieto, que como siga por como voy, me quedo paralítico en silla de ruedas, ¿qué le diría a esa persona? Pues básicamente a esa persona le contaría mi caso para que llegara a entender cómo estaba y cómo estoy ahora, sinceramente. Ponerle también un poco en preaviso el tema médico con cómo está, ¿vale? Porque al final yo también tengo miedo cuando alguien tiene ese tipo de patologías que vaya al médico y que le diga ese tipo de cosas. Yo he pasado por ahí, básicamente, y nada, y poco a poco dar a entender con un poco de ánimo de que lo mejor no es estar parado, sino hay que moverse, buscar soluciones y ir a profesionales como vosotros, básicamente. Y como nosotros. Efectivamente. Y como nosotros, también de manera para entrenarlos o para aconsejarlos. Y que solo tenemos una vida y tenemos que decidir si estás tirado en el sofá o queremos movernos y ser algo en la vida y ser lo más grande posible. Qué bueno. Ya digo que, sobre todo, contarle mi experiencia, básicamente. Vale. Para que veas de que un tío de que no pasaba de 100 kilos de peso muerto a tener un 210 de manera teórica. Con tres hernias. Con 3 hernias en el cuello, donde se me ha dicho más de una vez que no tenía que hacer ejercicio y a punto de operarme, en el cual me daba un 60% de posibilidad de quedarme en silla de ruedas. Por lo tanto, yo creo que cuando le cuente esa experiencia a la persona para que vaya entendiendo de que inclusive
Me estoy preparando para competir en culturismo natural y levantando los mayores pesos que levanté en mi vida de momento. Qué bueno. Joder, qué fuerza, tío. Y Lucía, si ahora mismo tuvieras delante a una mujer que está pasando, ya no sea solamente procesos oncológicos, sino a lo mejor ovario poliquístico, amenorrea, cualquier problema asociado única y exclusivamente a la mujer con los que tú te sientas identificada, sale de la consulta del médico, acaba de recibir una noticia fea y piensa que está todo perdido y que única y exclusivamente depende de lo que le pase en la cama del hospital, ¿qué le dirías tú a esa persona? Vale, en ese caso, pues simplemente que entre al aseo, que se mira al espejo, que se mira a los ojos, que vea a la persona que es y que siga ahí. Entonces, dentro de eso ya lo tiene todo hecho. Lo que le han dicho es un diagnóstico, está bien, Claro. pero todo lo que haga a partir de ahí, que se comprometa con ella misma y que tire adelante. Qué bueno, qué bueno. Y ya, última pregunta que os hago. Si ahora mismo tuvierais que decirle a una persona que vierais que está hundida, con problemas como los que hemos hablado o que no hemos hablado, ¿vale? Porque a lo mejor una persona puede estar hundida por un problema autoinmune como es el hipotiroidismo, pero a lo mejor tiene una enfermedad de Sjögren, por ejemplo. Eh, si ahora mismo tuvierais a esa persona hundida, ¿cómo le daréis ánimos? Sabiendo que su problema tiene una relación muy grande con los problemas que podemos tratar nosotros o podéis tratar vosotros. Yo no sé si le daría ánimo, me podría llorar con él Claro, en este momento porque también es complicado. O sea, creo que pasamos por todas las emociones y que el ánimo, nosotros es algo que nos ha acompañado todos los momentos, pero no hemos dependido ni del ánimo ni de la motivación. Ha sido más determinación, constancia, conocimiento y lo que nos ha hecho seguir. Y entonces sí, a veces llegaba el ánimo, pero uno no siempre va con ánimo ni al trabajo, ni al gimnasio, ni a la calle, y eso también hay que entenderlo. O sea que Sí, el rosa es hay momentos momentáneo. que ser profesional, claro, y si dejar un poco de lado realmente pues, la rutina y demás y ser un poco amigo de esa persona y sobre todo entenderla y poco a poco yo entiendo que o sea, vas creciendo, entablas una amistad porque al final tú no puedes pensar de manera comercial en a ver cómo puedo, no, tienes que entender a la persona si está hundida, porque yo también he estado hundido también muchas veces y demás, y lo mejor que te puede pasar es que la persona esté a tu lado, te acompañe y poco a poco ir creciendo hasta que esa persona vaya creciendo a nivel mental, porque cuando, como tú dices, está hundida, la mente está hecha polvo y poco a poco ir construyendo de alguna manera que se vaya levantando la mente y luego trabajar con el cuerpo, porque es lo qué bueno. importante que es la mente, básicamente. Pues Pues nada, un un placer placer.